bien, bueno, vamos a darle la bienvenida en unos instantes a nuestro siguiente invitado, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, porque vamos a abordar ahora, digamos, el cómo afecta los primeros 6 años de vida de un ser humano, de una persona, el hecho de que crezca en un hogar o en una familia disfuncional. Este término que justamente en los próximos minutos vamos a conversar y que llama a la reflexión en cómo se están llevando a cabo las relaciones entre los padres y entre los hijos, ¿no? Digamos que va a permitir en todo caso también consolidar o construir a lo largo de estos primeros 6 años la personalidad del niño y que no se va a dar, digamos, la sorpresa cuando ya sea un adulto en cuanto a las características que tenga, sino que ya desde muy pequeño se van a registrar actitudes, gestos, palabras, quizás que ya den, digamos, como prueba de que algo no está bien en el pequeño. En el que, por ejemplo, realizando una investigación por allí, se hablaban de que los niños en su momento cumplen roles, como por ejemplo puede ser el niño rebelde, el niño culpable, el pequeño adulto, el no merecedor o el manipulador, que es parte de una teoría de una psicóloga llamada Gemma Sánchez y que habla justamente de que ya se notan esas actividades que son nocivas para el pequeño y es justamente porque crece en un ámbito familiar disfuncional, término que vamos a conversar ya con el psicólogo Rafael Ballena Descalzo, quien es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Bienvenido, Rafael, exitosa sábado. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Por favor, ilústrenos con el significado de esta palabra, el que quizás muchos toman a la ligera, familia disfuncional. Correcto. ¿Qué significa ello? Sí, es que está de moda, pero hay muchas personas que lo utilizan incluso de forma peyorativa, ¿no? Ajá. Muchas veces en escuelas, ¿no? Hay algunos docentes que sí hablan de algunos niños, ¿no? Cómo son sus familias, es una familia disfuncional, y no tienen noción de qué es, ¿no? Hablamos de familia como un sistema que puede tener una disfunción. Podemos hablar de algunos indicadores para poder saber exactamente cuándo una familia es disfuncional, y eso es lo que podríamos conversarlo, ¿no? Ajá. Un primer indicador es de que no tienen una adecuada resolución de problemas, ¿no? Es un primer punto, ¿no? Todo sistema familiar necesita, ¿no?, de tener estrategias para poder tomar conciencia del problema, porque a veces lo ocultan, ¿no? Y también tener pues estrategias para poder resolverlo de forma satisfactoria para todos, ¿no? Es un primer punto, ¿no? Otro punto tiene que ver con la capacidad de la familia de adaptarse a los cambios, ¿no? Tanto del entorno como también los cambios que van a tener cada uno de sus miembros, ¿no? Porque cada uno de sus miembros van a tener un desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y van a tener también una serie de, digamos, nuevos aprendizajes que van a generar, ¿no? Que haya también la posibilidad de, por ejemplo, el adolescente empiece a criticar, ¿no? O a tener una idea, ¿no? De querer ser distinto a lo que puedan dar sus padres como las reglas o normas, ¿no? Entonces es la capacidad de la familia, ¿no?, de poder, digamos, establecer, ¿no? Claro. Establecer, digamos, esta posibilidad de cambio, ¿no? Generar las adaptaciones posibles para poder tener reglas nuevas, formas de vincularse de forma distinta, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Hay algunos... Sí, dime. Sí, justamente lo comentabas al inicio y me llamaba mucho la atención del cómo se utiliza esta palabra en cuanto a familia disfuncional, porque lo que, digamos, muchos lo utilizan es para decir cuando falta o cuando los papás se separaron, ¿no? Allí existe una familia disfuncional. Sin embargo, no necesariamente, es decir, puede una familia tener mamá, papá, casados, manteniéndose, digamos, unidos bajo un mismo techo, 3, 4 hijos... Y puede ser esta una familia disfuncional porque hay problemas de relación, digamos, entre la pareja, posiblemente que afecte el crecimiento de los niños. O sea, no es necesariamente la ausencia de uno de los padres. No, claro. Definitivamente ahora conocemos de que hay distintos tipos de familia. Exacto. Y una de esas tipos de familia es familia monoparental, ¿no? La familia como constructo va cambiando en el tiempo, de acuerdo a los contextos sociales, económicos, culturales, etcétera. Entonces, antes, por ejemplo, ¿no?, la madre soltera no era mal vista, no era criticada. Ahora pues se está aceptando esta posibilidad como otros tipos de familia, ¿no?
Otro punto importante son los lazos afectivos, los vínculos que tiene que establecerse en una familia, ¿no? Los puntos extremos son lazos afectivos demasiado, esas familias sobreprotectoras, ¿no? Donde, los padres hacen todo por los hijos, ¿no? No les permiten crecer. Y el punto otro extremo es las familias que están desconectadas, cada quien es como una isla, ¿no? Cada quien está viviendo su mundo, ¿no? Y los padres pues de repente no tienen habilidades parentales adecuadas, ¿no? O están más en sus propios asuntos o en sus propios proyectos, ¿no? De acuerdo. Eso es algo muy importante de ver, ¿no? El aspecto afectivo, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, estas actitudes que quizás puedan los niños tener en un momento y en la que nosotros denominamos, ay, es un niño difícil, es un niño rebelde, es un niño complicado, en realidad está demostrando que le falta quizás atención, cariño o valoración por parte de los padres. Una escena muy clásica que quizás en estos momentos se puede ver es que, bueno, estoy ocupado, le doy el celular y que ahí se quede con el celular tranquilo y digamos... Me ocupo yo de mis cosas, de mis asuntos y dejo, digamos, un espacio de no, digamos, cuidado o atención al pequeño, por ejemplo. Sí, es común ahora, es una estrategia de silenciamiento, decimos, ¿no? Ahora es fácil, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Está en la cola, está fastidiando, entonces toma el celular y ahí está totalmente quieto, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver con intento de solución que al final genera mayores complicaciones. He tenido casos de por ejemplo, una mamá que le daba propina a su hijo cada vez que hacía la tarea, ¿no? O sea, ella creía que lo estaba incentivando, ¿no? Y entonces cuando no había propina, no había plata, no había forma, ¿no? O sea, a veces los padres generan soluciones que ellos creen que son adecuadas, y la cura sale más cara que la enfermedad, como se dice, ¿no? Entonces eso es importante de ver. Y hay un punto que estabas hablando y es importante resaltar, que en las familias disfuncionales tienden a triangular al niño, es decir, papá y mamá, ¿no? Tienen conflictos, ¿no? Que no saben resolverlos entre ellos y que van a utilizar al niño, ¿no? Y desde ahí empieza a salirse de los esquemas del amor. El amor no es manipular, ¿no? Entonces van a manipular al niño para poder de alguna manera tener un mayor poder, ¿no? O manejar sus conflictos, ¿no? Ocultar sus conflictos. Entonces ahí, por ejemplo, yo trato de ilustrar a los papás con la metáfora de Tupac Amaru, no sé si te acuerdas, ¿no? Tupac Amaru lo quisieron matar con 4 caballos, ¿no? Claro. Amarrados a sus 4 extremidades, ¿no? Y es así como se siente el niño. El niño, imagínate si está durante muchos años así, en una situación de a quién es leal, ¿no? Está perdiendo por todas partes. Si es leal a la mamá, se siente mal por el papá y viceversa, ¿no? Entonces genera una serie de síntomas, sobre todo le van aumentando la ansiedad, puede llevar una depresión, ¿no? Un niño que sea mensajero, por ejemplo, ¿no? Le colocan el rol del mensajero, no se hablan ellos, pero él tiene que ser, ¿no? su paloma mensajera, ¿no? Sí, claro. O sea, la clásica, ¿no? Dile a tu mamá, he visto, ¿no? Caso de pídele el dinero a tu papá, ¿no? O viceversa, ¿no? Y entonces eso le va generando, pues, un rol que no le corresponde. Claro, está, digamos, siendo parte de un problema que, digamos, él no tiene participación. Sin embargo, más allá de que se quiera, digamos, ocultar los conflictos que puedan existir entre papá y mamá, los gestos, lamentablemente, se notan y de alguna manera u otra afectan al momento de comer, de saludarse, de mirarse, todo ello forma parte del crecimiento. Y digamos, lo decía al inicio en cuanto a los 6 primeros años de edad, cuán fundamental es justamente tener cuidado con las relaciones que tenemos alrededor para que el pequeño crezca en un espacio el mejor, digamos, posible. Claro, bueno, es vital que en los primeros años de vida, ¿no? Se están cimentando, pues, las bases de la personalidad del niño, ¿no? Digamos, del carácter del niño. Entonces, nosotros, a estas alturas de nuestra vida, claro, no podemos culpabilizar a nuestros padres, pero nos quedan muchas cosas, ¿no? De la formación que ellos nos dieron.
Ojo, o sea, toda familia disfuncional tampoco es totalmente disfuncional. También hay valores, hay ciertas, digamos, zonas que podemos hablar de recursos que también no nos han dado, ¿no? Entonces, ninguna familia es 100% funcional también, ¿no? No es perfecta. No existen las familias Ingalls, ¿no? No hay perfección. Ajá. ¿No? Entonces, no hay tampoco una familia como la familia Simpson, o sea, hablamos digamos, de un espectro, ¿no? Claro. Al igual que la salud y enfermedad, una familia funcional también por alguna crisis puede tornarse disfuncional, ¿no? Y obviamente con terapia una familia disfuncional puede llegar a la funcionalidad. Muy bien, por otro lado, digamos, la frase común que escuchamos quizás muchos es, bueno, si no te llevas bien con tu pareja, sepárate, divórciate, para que así no perjudiques a tus hijos, ¿no? Sin embargo, la separación, el divorcio, desde ya implica un cambio de contexto para los pequeños, ¿no? ¿Cómo se debe tratar ello? Quizás alguna persona nos está escuchando y está en este proceso de separación y hay hijos de por medio. ¿Qué recomendación da usted? Claro, bueno, antes era la opción, digamos, era estar juntos hasta que la muerte nos separe, ¿no? Ahora hablamos, pero también hay que tener cuidado, cada caso es distinto, Claro, ¿no? que sí. En estas situaciones no es nada fácil la respuesta, simplemente analizar cada caso, porque ahora es más fácil decir me separo, ¿no? O sea, no han llegado de repente a pensar en una terapia, ¿no? Y eso sería bueno, ¿no? Yo apuesto por lo menos ya, si al último, tener la posibilidad de una terapia familiar o de pareja, ¿no? De pareja, para poder ver la manera de que si esto ya no funciona, entonces realmente separan. Existe también una terapia para separarnos, porque también debemos separarnos adecuadamente, ¿no? Los hijos están en medio de esto, ¿no? Existe un término muy común en derecho, llamado la alienación parental, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de alienación parental, es de que ellos se separaron, ¿no? Pero no resolvieron sus problemas porque siguen utilizando a los hijos, a pesar de la separación, ¿no? En una lucha terrible e incluso con juicios, ¿no? Donde los vinculan de una forma, pues, cruel, ¿no? Entonces, sí, sea de que estemos juntos o sea de que nos separemos, tiene que haber algún trabajo terapéutico cuando no podemos hacerlo, digamos, nosotros, por nosotros mismos, ¿no? Uno se da cuenta cuando uno necesita ya una ayuda, ¿no? Cuando no nos ponemos de acuerdo. Al final el matrimonio es una serie es un proyecto en común y en todo vamos generando algún tipo de acuerdo, ¿no? Igual la separación, ¿no? En nuestro país es un poco complicado la separación. En otros países es mucho más manejable, ¿no? E incluso es más fácil de repente que los padres lleguen a ser no necesariamente amigos, ¿no? Pero por lo menos conversar de forma mucho más alturada por el bienestar de los hijos, ¿no? Nosotros somos muy apasionados de repente por ese lado, ¿no? Hay mucho machismo, dificultades que tenemos como cultura, ¿no? Muy bien, permítame por favor, Rafael, abrir las líneas telefónicas para ver si tenemos consultas de público y podamos responder sobre casos específicos al 251-9422, 251-9422 o al 467-4499, 467-4499. En lo que ingresan las llamadas telefónicas, quería preguntarte justamente sobre las reacciones que tienen los pequeños y que a nosotros nos delatan de que algo está pasando con ellos, ¿no? Que nos debe dar a entender que requieren, por ejemplo, atención o cariño. ¿Qué podrían ser, por ejemplo? Cambios en el comportamiento, un poco radicales, ¿no? Si es un niño muy inquieto, de pronto vemos de que empieza a quedarse, digamos, aislado, ¿no? De repente ya bastante callado, ¿no? O viceversa, ¿no? Un niño que es callado empieza a ser un poco rebelde, ¿no? Podríamos ver cambios radicales en ese sentido. También síntomas relacionados con ansiedad, ¿no? Problemas de sueño, problemas en el apetito, ¿no? Las pesadillas, regresiones, por ejemplo, un niño... Las pesadillas nocturnas de los niños pueden ser un síntoma de que algo no va bien por ahí. Sí, claro, nuestro sueño o ensueños para todos nosotros tienen que ver cómo estamos, ¿no? Cuando hay una carga emocional, ¿no? No dormimos bien o tenemos constantemente pesadillas, ¿no?
Entonces sí, puede haber una alteración en el sueño, en el apetito del niño, ¿no? Comerse las uñas, señal de que tiene que ver un poco con la ansiedad. Orinarse en la cama, no se orina en la cama, ya lo había manejado, ¿no? Y regresiona, ¿no? Como decimos, Ajá. empieza a orinarse en la cama, ¿no? Empieza a desmotivarse por lo que antes le gustaba, ¿no? Generalmente los niños son los juegos, ¿no? Socializar. Claro. Entonces empezamos a ver esos cambios, que a veces son radicales, a veces se van dando de a pocos. Perfecto. Pero si estamos en los problemas, a veces estamos tan peleados que estamos metidos en nuestra pelea. Ajá. Y no viendo lo de los hijos, ¿no? Ahí A veces está. uno de los padres entra en depresión. Entonces la depresión hace de que uno se aísle en uno mismo y no vea lo que pueda estar sucediendo, ¿no? En nuestros propios hijos. Mira, ¿no? mira qué interesante este comentario, porque claro, para nosotros puede ser muy evidente, claro, que hay un problema, el niño está actuando de tal o cual manera, pero para los padres que están inmersos en una situación en la que no pueden manejarlo, es, digamos, inexistente, ¿no? Y he ahí, digamos, el meollo, el asunto de este problema. Permíteme, por favor, recibir la primera consulta del público. Buenas tardes, su nombre y su pregunta. Buenas tardes, Luis Hernández. Bienvenido. Tu consulta, por favor, Luis. Buenas tardes. Yo tengo una niña que ha sido adoptada de bebita. Ya. ¿En qué momento se le debe decir, a qué edad se le debe decir ya que nosotros no somos sus padres? Lógicamente lleva nuestro apellido, de mi esposa y el mío, Claro. pero ella todavía tiene 6 años y no sé en qué momento se le debe decir que no somos sus padres, que sus padres son otros. Muy bien, Luis. Gracias por tu consulta. Por favor, Rafael. Bueno, en ese sentido yo creo que desde el momento que ella tiene ya uso de razón, es mucho mejor empezar a explicarle, ¿no? Que ellos no son sus padres, digamos, biológicos, ¿no? Es más complicado en la adolescencia, ¿no? Donde ya hay una serie de cambios, donde podría más bien sentirse engañada, ¿no? Y chocarle más. Ajá. El problema no es tanto como ella lo pueda percibir ahora, es muy pequeña, yo creo que es manejable, sino la serie de ansiedades y miedos que podían generarse en los padres. No es tanto qué le voy a decir, sino cómo le voy a decir. Ajá. A veces tenemos sentimiento de culpa, de miedo, ¿no? De que después no nos vaya a querer, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tendrían que ellos primero manejar, sus propias emociones, porque al darle, digamos, los dos tendrían que decirlo, ¿no? Tienen que sentirse seguros de lo que vayan a comunicarle, ¿no? Va a haber reacciones, obviamente, en la niña, pero a los 6 años yo creo que perfectamente podemos manejar en algún tipo de consulta, ¿no? La forma adecuada, de acuerdo a su edad, ¿no? De forma no tan rápida, pues de forma aproximada, ¿no? Poco a poco podemos empezar con algún serie de cuentos, pero la idea de que sí, está en una edad ideal para poder más bien decir sí. Claro, porque es, digamos, cuando más temprano se le puede justamente apoyar a construir la idea, lo que está pasando, ¿no? Al que quizás pasen muchos años, crezca y, es más, se entere por otros medios y no por el propio de los padres que le corresponde. Sí. Y sentirse engañada. A veces sucede que es un secreto a voces, ¿no? Y al final, ¿no? Siempre se llega a enterar, ¿no? Ya puede tener el apellido y todo, pero de repente los rasgos, ahora, entonces el niño va sospechando. Claro, esta pregunta es muy interesante. Va comparando. Claro, es interesante esta pregunta porque también nos llama a ver cómo va a construir el mensaje, ¿no? Digamos, el mensaje inicial. Yo sé que, claro, que como bien le has recomendado a Luis, primero tiene que solucionar sus propios temores para poder afrontar con seguridad este momento de empezar a comentarle que ellos no son los padres biológicos, pero que siguen siendo sus padres, porque los padres son los que crían, los que aman y los que construyen el pequeño. ¿Cuál es el mensaje inicial que debería darse así para que lo puedan quizás ir pensando? Sí, importante ir trabajando con lo que es los tipos de familia, y eso, gracias a Dios, ya el nivel inicial nos ayuda. Antes los tipos de familia, ¿no? Incluso cuando lo trabajaban, no daban opción a otros tipos, ¿no? de elaboraciones, ¿no? Claro. Tipo de familia. Ellos son familia,
¿no? Son familia. Entonces, empezar a trabajar desde qué tipo de familia existe, ¿no? Muy bien. Entonces, el vínculo familiar no es solamente un vínculo de sangre, ¿no? Es un vínculo afectivo. Ellos lo llevaron en el corazón a esa niña o ese niño, ¿no? Y eso es un gesto de amor, ¿no? De desprendimiento total, ¿no? No es tu sangre, pero es tu hijo. O sea, no es como, es tu hijo. O sea, no es de que es como tu hijo. Muy bien. Y eso es importante entender. Perfecto, Luis. En todo caso, que nos está escuchando, este mensaje de explicarle los tipos de familia que existen, en la que hay mamá, papá, hijos, papá, hijos, papá, mamá y, digamos, hijo que, digamos, fue adoptado, porque diferentes circunstancias se pueden dar, y explicarlo poquito a poquito y luego dar este paso importante. Muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente consulta. Buenas tardes. ¿Su nombre? Aló. Hola. ¿Cómo te llamas? Aló. Hola, bienvenida. Lucy, bienvenida. Sí, te escuchamos. Consulta, doctor. Mire, yo soy una familia disfuncional. Somos mi hija y yo. El papá se fue cuando ella tenía 4 años y nunca supimos más de él. Ahora a mi hija se le ha entrado el gusto por la lectura de los narcotraficantes. No sé qué hacer, doctor. Ajá. A ver. ¿Cómo sí? O sea, el señor... Gracias. No lo entendí bien. Lucy, ¿Está en una lista? A ver si está todavía en línea, Una Lucy. niña de 13 años. Es 13 años, claro. Sí. El papá se fue cuando ella tenía 4 años. ¿Y Ya, tu preocupación? No supimos más de él hasta el día de hoy, no sabemos nada. Y ahora mi niña quiere leer solamente lecturas de narcotráfico. Ok. Como que le está llamando la atención. No sé qué hacer, doctor. Muy bien. Aconséjeme, por favor, gracias. A ver, gracias. Yo creo que ahí tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué tipo de lectura está tratando de ella ver? Yo creo que más son los temores que pueda tener la señora con respecto a cómo lo va a elaborar, ¿no? Ajá. Ninguna lectura es nociva. ¿cómo te podría ser? Y nociva, ¿no? Claro. Sino cómo yo lo voy elaborando, ¿no? Tendríamos que ver, no sé qué tipo de literatura está viendo, tiene 13 años, ¿no? Tendría que ver, ¿no? Qué libro, ¿no? Cómo es el contexto del libro, qué tipo de contenido están colocando, ¿no? Porque prácticamente ahí tiene que ver, y ella está hablando de una familia disfuncional, ojo, ellos no son una familia disfuncional. Ajá. La señora está diciendo, somos una familia disfuncional porque el papá no está. Ajá. No, son una familia, ¿no? Y tendrán sus problemas, claro, como toda familia, pero no podríamos decir que es una familia disfuncional. Ella, 4 años, no recordará mucho al papá, en realidad. 4 años que se haya ido, ¿quién recuerda mucho sus 4 años de repente, no? Flashes, quizás yo creo por ahí. que de repente algo muy leve desde los 3 a los 4 años. Entonces yo creo que por ahí está asociando un poco la señora, nunca más vino, está más es cómo manejar lo que ella quiera trabajar con la niña, porque la ausencia del papá sí se tiene que trabajar. Pero es más difícil para un niño que lo haya tenido hasta los 6, 7 años, que ya perfectamente ha tenido un vínculo y se vaya, que una niña que prácticamente a los 3, 4 años ya se haya ido y nunca haya venido el papá. Es más se genera una idea por lo que le digan los familiares, y hay que tener cuidado qué dicen los familiares, qué le dicen la madre del papá, porque al final, si ella va a tener un rencor hacia el papá, que no sea por lo que le digan los familiares. Claro. ¿No? La ausencia de alguien es también presencia, porque ella de alguna manera compara también con otras familias, ¿no? Y eso sí es algo que ella va a ir, de repente ya tiene 13 años, ya lo tiene de alguna manera claro, ¿no? Claro. Esas cosas yo creo que más me preocuparían, que esté leyendo ese tipo de literatura, ¿no? Es importante, Lucy, lo que ha comentado en estos momentos Rafael, porque claro, no es una familia disfuncional, ¿no? Por la ausencia del papá. Seguramente la señora Lucy ha cubierto o ha dado, digamos, el amor, la atención, el cariño necesario para que un niño pueda salir, crecer y tener una personalidad que le permita justamente abordar sus sueños y sus metas. Es decir, no está corta su hija de las situaciones. Sin embargo, hay que ver lo que está pensando en estos momentos Lucy, después de tanto tiempo, qué sentimientos incluso también ella guarda y está transmitiendo a su hija adolescente. Y sobre este punto, Rafael, para justamente redondear la idea en cuanto a la lectura,
Porque claro, los niños y adolescentes leen lo que les llama la atención, ¿no? Las películas de ficción llaman mucho la atención y el que ya tenga alguien una disposición de leer y no salvarse una serie de narcotraficantes ya es un cambio positivo, diría yo, porque la lectura es bastante, en estos tiempos, complicada inculcarla a los niños, pero, digamos, hay que aceptar que hay gustos también, ¿no? Digamos, y verlo. Claro, tendríamos que ver qué autor, ¿no? Qué tipo de literatura es, ¿no? Porque al final toda la literatura edifica, ¿no? Y nos genera una serie de nuevos conocimientos, de experiencias, de vivencias, ¿no? Así que por ahí tendríamos que ver qué tipo, ¿no? O sea, que claro, si hay un nivel, ¿no? Si hay un nivel en eso. Exacto, de comprensión justamente para lo que vaya a recepcionar en cuanto al libro, ¿no? Quizás poder ver con novelas policiales, ¿no? Que quizás son de ese interés para después quizás preparar el terreno y ver esos libros, ¿no? Hay que también, digamos, señora Lucy, usted buscar la forma de motivarla con otros temas también interesantes. Muchas gracias por Rafael por estar en Éxito. O que ella empiece a leer un poco con ella y vea qué es, ¿no? Exactamente, ¿no? A ver, de repente está un poco preocupada por algo que no es, ¿no? Muy bien, claro, es importante ver porque, digamos, no hay que darle el no a todos los niños porque si no, también ahí se genera otro conflicto, hay que conversar. Muchas gracias, Rafael, por estar en Exitosa Sábado. Cuídate mucho.